Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Bienvenidos a Capítulos de Historia. Vamos a compartir en el día de hoy algunos aspectos de un tema poco transitado de la historia fronteriza, la existencia de una numerosa población de afrodescendientes esclavizados que habitaron esta región y que representan en la actualidad más del 25% de la población riberense y un porcentaje aún mayor de la de Livramento. Estos esclavizados tenían una procedencia diferente a los que habían ingresado desde hacía décadas por el puerto de Montevideo, siendo en su mayoría originarios de la actual Angola y Congo, con un número muy importante de nacidos en Brasil, en lugares tan lejanos de la frontera como Bahía, Recife o Río de Janeiro. Estos trabajadores, sometidos a duras condiciones de vida, sobreexplotados físicamente, vivían en confinamiento nocturno, como lo atestiguan muchos sótanos de las casas antiguas en Livramento y algunas construcciones de las estancias en las zonas rurales de Rivera. En el censo de población ordenado por Lecor en 1824, figuran los datos correspondientes al actual departamento de Rivera y parte de Tacuarembó. Los mismos nos revelan el registro de 2.283 habitantes en las zonas rurales, y nada menos que el 64% de los hogares poseían cautivos. En los distritos de Cuñapirú, Corrales y Yaguarí al Río Negro, el porcentaje de esclavizados alcanzaba el 31%. En algunos casos, con un número muy expresivo de trabajadores en una misma estancia. Entre los pobladores registrados figuraba José Suárez, estanciero portugués con campos en Corrales, señalado en un documento redactado por los vecinos de la comarca en 1880 como uno de los descubridores del oro en la zona. Allí se mencionaba que tenía esclavos dedicados al cateo del oro y que trajo más esclavizados de Minas Gerais para dicha tarea. Durante muchos años, la invisibilidad social de este grupo no permitió que conociéramos la realidad histórica de los afrodescendientes esclavizados en nuestra región, producto de un racismo estructural que supo disimularse en el contexto de nuestra sociedad. De cierta forma, estos temas a nivel social y a nivel familiar constituían un tabú, no se hablaba de ello, se intentaba esconder este tipo de información. Algo similar ocurría en los textos de estudio. Basta recordar que recién en 1931 los afro-uruguayos fueron admitidos como policías en el Uruguay.
La frontera tiene sus propias normas y el largo brazo del Estado no siempre llegaba tan lejos como a esta frontera. En ausencia fuerte del Estado uruguayo, las jefaturas comarcales formadas por estancieros y por caudillos con rango militar, mayoritariamente de origen luso-brasileño, detentaban el poder real. Contra ellos poco se podía hacer. En 1846 se decretó la abolición de la esclavitud por ley del gobierno del Cerrito, encabezado por Manuel Oribe. Si bien esta última tuvo efectos muy importantes en la zona de frontera, la existencia de trabajadores esclavizados no desapareció completamente, y después de los tratados que ponen fin a la guerra en 1851, el tráfico esclavista renació. Ahora, bajo formas disimuladas, como el ingreso de peones contratados, término utilizado para introducir esclavizados desde el Brasil. Ocurrieron también secuestros de afrodescendientes libres, nacidos en territorio uruguayo, para ser vendidos como esclavos en Brasil. Así lo afirmaban las denuncias del jefe político de Tacuarembó, que señalaba a personas en Libramento, Vallé y Yaguarón como encargadas de ese tráfico. Estos territorios, después de la desaparición del gobierno artiguista, quedaron en manos de las tropas luso-brasileñas al mando de Carlos Federico Lecor y de los estancieros riograndenses, ávidos de una recompensa en tierras por sus servicios a la corona de Portugal. En 1873, el jefe político recordaba al comisario de Rivera la prohibición de entregar esclavos fugados del Brasil y le aconsejaba evitar la costumbre inmoral de llevar negros libres de este estado a esclavizarlos en el Brasil, apersonándose a los transeúntes que vayan acompañados de tales negros a fin de averiguar si lo hacen de libre y espontánea voluntad. En 1872 ocurrió un hecho significativo que confirma las órdenes del jefe político. Una joven esclavizada se fugó de Libramento pidiendo asilo en la comisaría de Rivera. La misma era esclava del teniente Dinarte Correa, jefe de las tropas de Libramento, quien la reclamaba con energía. Ante la negativa del comisario de apellido Melo, intervino el secretario de la comisión auxiliar, la autoridad política local, pidiendo y consiguiendo que la liberaran. Esta violación de las leyes nacionales quedó registrada en el libro de actas de la comisión auxiliar como un trámite oficial de un organismo del Estado uruguayo con el argumento de evitarnos molestias innecesarias y mantener las buenas normas de convivencia entre ambas sociedades vecinas. La joven fue acompañada por un guardia civil hasta la línea divisoria, donde allí fue entregada a sus captores. El secretario de la comisión auxiliar era José Vicente Asplanato, también primer maestro de la escuela de varones de nuestra ciudad. Finalmente, un dato que nos pareció muy interesante y llamó nuestra atención. En la memoria descriptiva que hace el ingeniero Martín Pais cuando realiza el amanzanamiento de Rivera en 1867, anota la existencia del rancho del Negrero Angelito, al oeste de la ciudad, cercano al arroyo Cuñapirú. Esta es una referencia directa a un lugar específico y a una persona concreta dedicada al tráfico esclavista en la frontera. Give me my leather coat, woman. Look in the room and give me my blue suede shoes. Hand me my leather coat, please, honey. Look
in the other room and give me my blue suede shoes. You know if I don't ever see you no more, darling,